De papelón tras papelón en eliminatorias, Colombia cada vez saca peores resultados. Hace tiempo que no gana y después de la final de Copa América el equipo claramente cambió y no es el mismo que le estaba rodando y que le estaba dando resultados a Néstor Lorenzo. Se empató con Paraguay 2-2 en Barranquilla después de que el partido en un momento al minuto 20-25 se estaba ganando 2-0 y parecía que podía ser una goleada y Colombia termina empatando un partido que tenía que ganar para respirar, para estar mucho tranquilo y que lo habría dejado tercero. Muy mal resultado para Colombia. Vamos a analizarlo desde lo que fue el partido, desde el análisis que podamos hacer, también desde los datos que deja y también vamos a ver lo que viene para Colombia, porque esto puede llegar a ser muy importante para la selección pensando en lo que viene, pensando en esa clasificación al Mundial 2026. Antes que nada, quiero invitarlos a que le den like, comenten qué les pareció el partido de la selección Colombia, comenten también qué piensan de Néstor Lorenzo, les parece que sería momento de dar un paso al costado, si hay que todavía darle más tiempo. Al final el técnico en su primera etapa, en su primer año con la selección Colombia demostró muchas cosas buenas y bueno, ahora no está en el mejor de los momentos, pero demostró que puede hacer cosas buenas con Colombia y ya lo vamos también a hablar y a debatir con todos ustedes. El partido empieza para Colombia y rápido, a los 40 segundos antes del minuto, llega el primer gol del compromiso en pies de Lucho Díaz, que hay que decir algo. De Lucho se dicen muchas cosas, que en Colombia no aparece, que cuando las papas queman no está, pero por lo menos hablando netamente de esta doble fecha FIFA, es el mejor y el más destacado de Colombia. Gol contra Brasil y gol a los 40 segundos contra Paraguay en Barranquilla. Y los primeros 15-20 minutos de Colombia fueron muy buenos, fueron minutos fogosos en los que encontró grietas en la defensa de Paraguay que se suponía iba a ser lo más difícil del partido porque el equipo paraguayo vendría a buscar un empate entendiendo que llegaba en una mejor posición de la tabla que nuestro equipo colombiano. Y lo más difícil iba a ser eso, romper el cero. Y se hizo muy rápido, por así decirlo, la tarea más difícil ya se había hecho. Y la tarea aún más difícil, que era ampliar ese marcador, se hizo rápido, con un muy buen gol de John Jader Durán en una jugada espectacular de Luis Díaz. En realidad el partido de Lucho, por lo menos el primer tiempo de Lucho es muy bueno y la doble fecha eliminatoria fue el jugador más destacado en Colombia. Bien por John Jader Durán, que la que le llegó la mandó a guardar, creo que demuestra que tiene que ser el delantero titular de esta selección Colombia, sea con Lorenzo, sea con cualquier técnico, es el mejor delantero que tenemos en la actualidad. Después de eso es que es muy marcado que llega el gol, el segundo gol de Colombia y no sé si llamarlo un conformismo con el resultado, pero lo que Colombia hace, que también muchos equipos lo hacen al conseguir una ventaja larga, es cederle la pelota al rival, entregarle la responsabilidad. Se le entrega la responsabilidad a Paraguay por momentos, porque no es que Colombia haya perdido completamente la pelota, por momentos también la tenía. El problema es que Paraguay empezó a encontrar muchísimas grietas en la defensa de la selección Colombia. ¿Qué falta le hizo Davinson Sánchez a la selección en el remate del partido en Brasil y hoy contra Paraguay? ¿Qué falta le hizo Davinson al equipo en esos minutos allá en Brasil y ahorita? En realidad creo que pudo haber aportado mucho. Lástima su choque, esperemos una pronta recuperación para el defensa central del Galatasaray. Y Colombia le da esa responsabilidad a Paraguay y a Paraguay esa responsabilidad, en lugar de pesarle, lo hace cómodo, lo hace ver más cómodo con el balón, lo hace ver más cómodo en el terreno de juego, se para mucho mejor, deja de lado esos dos goles que recibió de manera tempranera y empieza a hacer su partido. La primera que encuentra es un error en salida de Camilo Vargas que afortunadamente Miguel Almirón la manda por fuera. Bueno, la pelota va hacia adentro, pero Johan Mojica la termina salvando. La pelota golpea en su mano, pero antes le golpea en el abdomen, por lo cual no es penal. Esa jugada se revisó aproximadamente durante 2 minutos y no hubo penal para Paraguay, pero Paraguay seguía llegando. Seguía llegando, seguía avisando y seguía asomándose por la portería de Camilo Vargas, quizás no con remates, quizás no con mano a manos, porque el único que tuvo fue el de Miguel Almirón, pero ya se iba cada vez más afianzando y jugaba más en campo de Colombia, y metía centros y jugaba por las bandas y jugaba por dentro, y ya Colombia no se encontraba. Y lo que en su momento parecía un 2-0 que podía terminar en goleada y en que Colombia terminara esta fecha eliminatoria tercero o incluso segundo si Ecuador perdía con Chile, cosa que no terminó por pasar, se convirtió en un 2-0 que estaba al caer el 2-1 y que el partido otra vez estuviera reñido y que Paraguay se metiera en el mismo. Y sobre el remate del primer tiempo, también en esos momentos bisagra, recibe Colombia el gol de cabeza de Paraguay, un tiro de esquina, responsable directo Camilo Vargas, le cabecean en el área chica
Sale mal, deja también el arco desguarnecido y el jugador de Paraguay la manda sin ningún problema a guardar. 2-1 y ahí ya se veía lo que iba a ser el segundo tiempo. Porque Paraguay con solo un gol de diferencia evidentemente iba a salir a buscar ese empate. Pero también estaba en pies de Colombia que ese Paraguay que iba a salir y que iba a dejar espacios no se viera tan bien y poder contragolpearlo y aprovechar esos mismos espacios, cosa que Colombia tampoco hizo. Empieza el segundo tiempo y Paraguay en los primeros 15 minutos mostró mucha superioridad hacia Colombia, mucha superioridad y merecía el empate. Al minuto 55, 58 ya era un premio ir ganando el partido 2-1. Lorenzo se da cuenta que el equipo lo está sufriendo, Lorenzo se da cuenta que el equipo lo está sufriendo en cada pelota aérea defensiva, que es una de las ramas y una de las virtudes más grandes de los paraguayos, y mete a Jerry Mina, que no me parece que sea un mal cambio, pero no saca un central. Saca dos jugadores de ataque, sale Ríos y sale James Rodríguez, entra Campas y entra Mina. No, Ríos no sale en ese momento, disculpen. Sale James y otro jugador que en este momento se me va el nombre. Entra Jerry Mina a hacer una línea de 5 y entra Campas, que me parece que Campas era un buen cambio. La intención de Campas era aprovechar y explotar las bandas de Paraguay que estaba dejando muchos espacios. Pero es que entran estos dos cambios y al minuto, a los 2 minutos, Enciso se inventa un golazo, una maravilla en este gol. Si vamos a mencionar algún responsable, creo que hay que mencionar a toda la defensa porque Enciso se paseó todo el borde del área, sacó a prácticamente a todos. Ninguno lo estorbó, no lo estorbó en su remate, enganchó un montón de veces, no le quitaron la pelota. Pero el gol que hace Enciso es un golazo, la pone en todo el ángulo. Es un golazo de Enciso que ponía el 2-2. Y en ese momento, los cambios que había metido Lorenzo ya no tenía sentido. Porque ¿para qué vas a tener a Jerry Mina y una línea de 5 si ya si estás empatando en casa? ¿Para qué vas a tener, bueno, a Campas, que sí, te puede servir en ataque, pero la intención del cambio de Campas era que Paraguay perdiendo el partido iba a dejar cada vez más espacios y Campas los iba a aprovechar, pero no pudo aprovecharlo porque apenas ingresa Paraguay y empata el partido. Ahora, si estás de local, estás ganando 2-1 el partido, queda todavía más de media hora, es muy temprano para meter una línea de 5. Y eso lo único que le estás diciendo, lo único que le estás diciendo a Paraguay, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, al meter una línea de 5, un jugador más en defensa, es ven y atácame. Y eso fue lo que hizo Colombia con esos cambios, Néstor Lorenzo con esos cambios que evidentemente no le salieron bien. Entra el gol de Paraguay, lo revisa el VAR por un posible fuera de lugar de Enciso. Me parece que está bien que no lo anule. El árbitro fue al VAR, hace algo muy inusual y es que llevó a línea para apoyarse con él en la toma de la decisión. Y sucede que al momento en el que el pase de Paraguay, el pase del jugador de Paraguay busca a Enciso, Enciso está adelantado. Pero antes de que Enciso contacte con la pelota, dos jugadores de Colombia la tocan. Primero Ríos y luego Muñoz, si no estoy mal. Y en ese momento, cuando Ríos la toca, ya se toma por recuperada la pelota para Colombia, dando pie a una nueva jugada y Enciso lo que hace es recuperarla, por lo cual el offside no cuenta, o por lo menos así lo interpretaron los árbitros y dieron como válido el gol de Paraguay. 2-2, Paraguay ya había encontrado lo que quería, Colombia había perdido la ventaja que tenía y otra vez el partido cambia. Entonces Paraguay empieza a hacer lo que planeó hacer durante todos los 90 minutos, pero ahora a partir del minuto 60, y Colombia, ya sin James en el terreno de juego, con una línea de 5, busca hacer lo que también intentó hacer y logró hacer durante los primeros 20 minutos del partido, atacar a un Paraguay que iba a buscar defenderse. ¿Qué sucede? Que salvo algunas escaramuzas de John Jader Durán, que encontró un par de balones en el área, que salvo por ahí uno o dos errores de la defensa de Paraguay, Colombia no encontró claridad y la claridad estaba en el banco, porque Juan Fernando Quintero sabemos que es un tipo creativo, es un tipo que tiene ideas, es un tipo que podía aportar mucho en el juego ofensivo de Colombia, sobre todo sin James en cancha, pero Juan Fernando Quintero nunca ingresó y es algo que se le recrimina a Lorenzo, los cambios. El cambio de Campas y Mina no le funcionaron y después de esto lo que intentó hacer para ganar el partido tampoco le funcionó y no le dio fruto. Colombia tuvo aproximadamente 25 minutos hasta el 90 más los 8 de adición para buscar un gol y es que no generó claridad. Incluso Paraguay
hizo lo que Colombia tuvo que hacer cuando fue ganando el partido y es aprovechar esos espacios que Colombia estaba dejando. Colombia estaba jugando prácticamente mano a mano con Paraguay al tener tres centrales, los dos laterales, Mojica y Muñoz, van completamente al ataque, se convierten en carrileros para apoyar a los extremos y generar mucho volumen de juego ofensivo y los centrales que van demasiado expuestos a los contragolpes de Paraguay, que afortunadamente no terminaron en un tercer gol. Es un empate para Colombia frío, es un empate para Colombia muy malo, muy grave. Ya acumula, si no estoy mal, 4 partidos Colombia sin conocer la victoria. Perdió contra Uruguay en Montevideo 3-2. Al último minuto, hay que mencionarlo porque también ahí hay un patrón que le está afectando mucho a Colombia. Perdió con Ecuador 1-0 en el Metropolitano, en Barranquilla. Perdió con Brasil 2-1 en los últimos minutos en Brasil, lo mismo que pasó en Uruguay. Y ahora empata con Paraguay 2-2 en el Metropolitano de Barranquilla. Una selección contra la que teníamos un buen historial en los últimos juegos previos. Por lo menos en los últimos 3-4 habían sido victorias para la selección y esta vez el equipo paraguayo encontró el empate. Que si complica la selección, en este momento no. En este momento Colombia es sexto. Que está muy mal, teniendo en cuenta que hace 5 fechas éramos segundos. Pero está sexto, tiene 20 puntos. Y Venezuela apenas llegó a 15. Está a 5 puntos de diferencia de Colombia. El problema, los partidos que se le vienen a Colombia. También hay que mencionar que Bolivia tiene 14. Entonces, los dos equipos que pueden llegar a amenazar esa posición que ahorita tiene Colombia y quizás dejarlo en repechaje o hasta sin mundial, son Bolivia y es Venezuela. ¿Qué sucede? Colombia los va a enfrentar a ambos. Primero va a enfrentar a Perú en el Metropolitano, partido importantísimo. Porque si Colombia no gana ese partido, luego tiene que viajar a Argentina en un partido que difícilmente gane. Y ahí sí se complicaría. Si Colombia no le gana a Perú, se va a complicar muchísimo la eliminatoria. Una eliminatoria que no debería complicarse. Y en la última fecha, en la última doble fecha eliminatoria, va a recibir a Bolivia y va a visitar a Venezuela. En caso de no sacar 2 resultados o al menos uno positivo en la próxima doble fecha eliminatoria, Colombia llegaría a las últimas 2 fechas sin asegurar su clasificación, dependiendo de esos resultados, contra dos equipos que probablemente también llegarían con opciones de llegar al Mundial y con opciones de eliminar a Colombia. Lo cual es preocupante, lo cual es grave y lo cual Colombia tendrá que revisar si quiere ir al Mundial. Néstor Lorenzo se ha equivocado, no ha encontrado al equipo en los últimos partidos. Después de la final de la Copa América parece que el equipo se le cayó mentalmente, se le cayó futbolísticamente, hay niveles bajos y lo que hace un año era una selección invicta, era una selección que no perdía, era una selección que gustaba en la eliminatoria, que le ganó a Argentina en la eliminatoria, que le ganó a Brasil en la eliminatoria, que fue a la Copa América y eliminó a Uruguay en semifinales, que llegó a la final, que fue primero de un grupo que compartió con Brasil. Hoy esa selección está sexta en la eliminatoria y hay que agradecer que hay más cupos en el Mundial, porque en una eliminatoria normal, o por lo menos a la que estábamos acostumbrados, hoy Colombia estaría en puesto de eliminación. Comenten muchachos qué les pareció el partido de Colombia, también desahóguense un poco de lo que piensan de esta selección, de lo que piensan de Néstor Lorenzo, les voy a estar leyendo, les voy a estar respondiendo cada comentario y nos estaremos viendo. Chao.